Mi hermana. Capitana de Iberia. Me escribió desde la cabina. ¿Diego está en casa ahora mismo? Porque estoy mirando a un hombre idéntico a él en el asiento 2A. Con el brazo alrededor de otra mujer que acaba de embarcar en mi vuelo a París. Estaba en nuestra cocina del barrio de Salamanca. En Madrid. Con la taza de café a medio camino de los labios. Mientras mi marido vertía leche en la suya a 2 metros. Dos realidades chocaron como placas tectónicas. La foto de business class me heló la sangre, esa mandíbula. Esa inclinación de cabeza era Diego. Entonces, ¿quién demonios estaba bebiendo café en mi cocina? 20 años como perito forense financiero me habían enseñado que cuando los números no cuadran, no discutes, recoges pruebas y montas la trampa perfecta. Me llamo Nora Hidalgo y he desmantelado fraudes millonarios en toda España. Pero ningún manual me preparó para el momento en que mi hermana me llamó para decirme que mi marido estaba en 2 sitios a la vez. Nora. Escúchame bien, la voz de Marta crepitaba por los auriculares. Con el ruido de las comprobaciones previas al despegue de fondo. Estoy mirando el manifiesto del IBE 447 a París. Diego Ruiz. Asiento 2A. Facturado hace 40 minutos. Miré hacia la isla de la cocina donde Diego, mi Diego, revisaba el móvil. Removiendo azúcar en el café sin prestar atención. Su alianza captó la luz de la mañana cuando levantó la taza. Eso es imposible, dije. Manteniendo la voz firme. Está aquí mismo. Te mando una foto. Mírala y llámame. La imagen cargó, cabina de business. Preembarque. Un hombre con traje gris oscuro de Tom Ford, el favorito de Diego, inclinado hacia una rubia. La mano en la parte baja de su espalda con un gesto tan familiar que se me revolvió el estómago. El ángulo solo mostraba el perfil. Pero conocía esa mandíbula. Esa pequeña protuberancia en el puente de la nariz de una lesión de rugby en la universidad. ¿Todo bien? ¿Cariño? El Diego de mi cocina levantó la vista. Con su acento madrileño pulido lleno de preocupación. 3 años de matrimonio y esa voz aún me provocaba un cosquilleo en el pecho. Ahora me erizaba la piel. Nada. Marta siendo Marta, conseguí decir. Guardando el móvil. Drama de tripulación. Sonrió con esa sonrisa torcida que me había conquistado en una conferencia financiera en Barcelona 4 años atrás. Vicepresidente en Horizonte Capital. Sofisticado. Inteligente. Con ese don madrileño de hacerte sentir la única persona en la sala. Yo presentaba sobre patrones forenses en fraudes de fondos de inversión. Él hizo las preguntas más afiladas en el turno de preguntas. Salúdala de mi parte, dijo. Volviendo al móvil. Y recuérdale la cena del domingo. Lo observé un momento. Catalogando detalles con la misma precisión con que rastreaba dinero sucio. La forma en que sujetaba la taza con la izquierda aunque era diestro. La pequeña cicatriz en el pulgar del accidente de cocina en Nochebuena. Las gafas que había empezado a usar 6 meses atrás. Posadas en la nariz mientras entrecerraba los ojos ante la pantalla. Todo perfecto. Todo correcto. Todo exactamente como debía ser y por eso todo estaba mal. Me retiré a mi despacho en casa. Cerrando la puerta con un clic suave. Las manos firmes. Llamé a Marta. 20 años testificando en la Audiencia Nacional te enseñan a compartimentar el pánico. Es él, dije sin preámbulos. Pero también está aquí en la cocina ahora mismo. Eso no es posible. Cuéntame de la mujer. Joven. Rubia. De diseño. Todo. Están cómodos juntos. Íntimos. Lleva un reloj Cartier que juraría haber visto en mi joyero. Apreté la mandíbula.
El Panzer del aniversario del año pasado. Creí haberlo perdido. ¿Puedes conseguirme más información? Los datos del pasajero ya los tengo. Clara Mendoza. 26 años. Comercial de farmacéuticos en Vitalis Pharma. Pagado con tarjeta corporativa de Horizonte Capital. La misma que aparece en nuestros extractos conjuntos cada mes. Cargos que había dejado de revisar por confianza. ¿La confianza? El error más caro de cualquier matrimonio. Marta. Necesito que hagas exactamente lo que harías normalmente. No dejes ver que algo es raro. ¿Qué vas a hacer tú? Miré a través del cristal esmerilado de la puerta del despacho. Viendo la figura borrosa de mi marido, o quien fuera, moverse por la cocina. Lo que mejor sé hacer. Seguir el dinero. Nora. Ten cuidado. Sí es. Había rastreado dinero de cárteles a través de 17 sociedades pantalla y testificado contra hombres que disolvían enemigos en ácido. Podía manejar a mi propio marido. O a quien fuera que estuviera bebiendo café en mi cocina. Después de colgar. Abrí nuestras cuentas en el portátil encriptado que Diego no conocía. Porque incluso enamorada nunca había abandonado del todo mi paranoia profesional. Gracias a Dios. Los patrones surgieron como sangre en el agua. Transferencias justo por debajo del umbral de 10.000 euros para declarar. 9.999 aquí. 9.997 allá. Estructuración clásica. El tipo de error de principiante que me haría reír en un expediente. Excepto que esta era mi vida. Mi matrimonio. Mi mundo cuidadosamente construido rompiéndose en dos realidades imposibles. Cada transferencia seguía la misma ruta, cuenta operativa de Horizonte Capital a Rocas Azules en Andorra. Luego a Apex Meridiano en Luxemburgo. Y finalmente a Helios Capital en Malta. Sociedades pantalla apiladas como muñecas rusas. Cada una más difícil de abrir que la anterior. Pero yo había abierto más duras. Más café, Diego apareció en el umbral con la cafetera francesa. Las mangas de la camisa subidas exactamente 3 vueltas. Como siempre cuando trabajaba desde casa. Su colonia. Tom Ford Woodgood. Flotó entre nosotros. Cada detalle calibrado. Ensayado. Interpretado. Estoy bien. Gracias. Minimice la pantalla con naturalidad. Abriendo un expediente legítimo. Solo revisando la cuenta de Morrison. Ya sabes cómo se ponen con el cierre de trimestre. Los ejecutivos farmacéuticos. Se apoyó en el marco y noté que mantenía el cuerpo girado para tener a la vista ambas salidas. Posicionamiento de manual para alguien que tal vez necesitara huir. ¿No los marcaste por patrones de prescripción sospechosos? Había estado escuchando. Tomando notas. Aprendiendo mi trabajo lo suficiente para charlar de ello. El pensamiento me puso la piel de gallina. Algo así, respondí. Igualando su tono casual. Oye. ¿A qué hora es tu llamada con Hong Kong? Pospuesta a mañana. La volatilidad del mercado tiene a todos nerviosos. Me estudió un momento y me pregunté qué veía. Si 20 años manteniendo la cara neutra en declaraciones aguantarían bajo el escrutinio de lo que fuera esto. ¿Seguro que estás bien? Pareces tensa. Solo este caso. Ya sabes cómo me pongo cuando los números no cuadran. Cruzó la habitación. Se inclinó y me besó en la frente. Me obligué a no retroceder. A inclinarme como siempre. Sus labios cálidos. Familiares. El beso de un marido que se va a trabajar. No de un extraño interpretando un papel. No trabajes demasiado, murmuró contra mi pelo. Empezaré la cena sobre las 6.
¿Ese salmón que te gusta? Suena perfecto. Salió y conté hasta 100 antes de moverme. Luego hice lo que mejor sabía. Seguí el dinero. Tiré de los hilos y preparé desenredar la elaborada estafa que se estaba representando en mi vida. Porque Marta tenía razón. Diego estaba en un avión a París. Lo que significaba que el hombre que hacía planes de cena en mi cocina era otra persona por completo. Y yo iba a descubrir quién. La cena de salmón fue la primera prueba real. Lo vi prepararla con los movimientos exactos de Diego, como rayaba la piel. La cantidad precisa de eneldo que esparcía por encima. Hasta hizo ese pequeño floreo con el molinillo de pimienta que Diego había copiado de un programa de cocina. ¿Recuerdas nuestro primer aniversario?, dijo, sirviendo el pescado con soltura. Dijiste que esto estaba mejor que el de Zalacaín. Sonreí. Aunque mi mente corría. Lo había dicho en nuestro dormitorio. Susurrado contra su hombro después de demasiado cava. No era el tipo de detalle que aparecería en ningún expediente. Claro, respondí. Cortando la piel crujiente. Aunque tal vez estaba influida por el cava. Se rió con la risa de Diego. Desde el pecho. Dom Perignon del 98 costó más que mi cuota del coche. Error. Había sido del 2002. Un detalle que Diego nunca olvidaría porque había hecho tanto alboroto por la añada. Este hombre había estudiado mucho. Pero no lo suficiente. Durante los 3 días siguientes catalogué cada desviación microscópica. La forma en que sujetaba el tenedor con la derecha al cortar. Cuando Diego siempre cambiaba, como doblaba las toallas en tercios en vez de mitades, el segundo extra que tardaba en responder a cariño, o amor. Como un actor recordando su pie. Pero fue la tecnología la que realmente lo delató. Diego tenía opiniones muy concretas sobre seguridad de contraseñas. Usaba un sistema complejo basado en puntuaciones de fútbol y frases latinas. Este hombre navegaba nuestro sistema domótico con fluidez. Pero nunca accedía al portátil personal de Diego. Usaba el escritorio compartido. Entraba al correo por navegador. Tecleaba contraseñas carácter a carácter en vez de usar las guardadas de Diego. Empecé a dejar pruebas, cambié sus gafas de leer al cajón equivocado. Puse su taza favorita en el lado izquierdo del armario en vez del derecho. Compré la marca equivocada de crema de afeitar cada vez. Se adaptaba sin comentario. Nunca mencionaba los cambios que habrían llevado al verdadero Diego a una corrección suave pero obsesiva. Mientras tanto, me sumergí más en el laberinto financiero. Las transferencias offshore se habían acelerado en los últimos 3 meses. Coincidiendo con picos en las acciones de Vitalis Pharma. Alguien estaba operando con información privilegiada usando la infraestructura de mi marido y mi reputación profesional como cobertura. Rita Quintana contestó al segundo tono. Nora Hidalgo. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? Necesito un favor, dije. De pie en la ventana del despacho. Viendo al extraño que llevaba la cara de mi marido regar el jardín de abajo. Investigación discreta. Solo efectivo. Debe de ser serio si me llamas a mí en vez de canales oficiales. La voz de Rita conservaba el ronco recuerdo de demasiados cigarrillos. Aunque lo había dejado años atrás. Habíamos trabajado juntas en una operación de la Guardia Civil antes de que se pasara a privada. Cambiando una pensión por la flexibilidad de elegir casos. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en que mi marido está ahora mismo en 2 sitios a la vez. Silencio. Luego. Estaré en la cafetería de la Gran Vía en 1 hora. La encontré en el rincón del fondo. Gorra de béisbol baja. Pareciendo cualquier otra madrileña evitando las prisas matutinas. Pero sus ojos rastreaban cada entrada. Salida y amenaza potencial con la hipervigilancia de quien había pasado años en protección de testigos.
Enséñamelo, dijo simplemente. Le pasé la foto de Marta. Luego el vídeo de seguridad del portal de nuestro edificio mostrando a Diego entrando 20 minutos después de la foto del avión. Rita estudió ambas. Expresión neutra. Los dobles no son raros en estafas largas. ¿Qué te hace pensar que no es solo un hacer con cobertura elaborada? Porque quien está en mi casa sabe cosas que solo Diego sabría. Cosas personales. Íntimas. Le mostré los registros financieros. Y porque alguien está usando el acceso de mi marido para mover dinero serio. Hablamos de 8 cifras mínimo. Farmacéutica. El dedo de Rita trazó los patrones de transacciones. Déjame adivinar, aprobación inminente de la EMS. Resultados de ensayos clínicos. Eso es lo que necesito que averigües. Clara Mendoza. La mujer del avión. Trabaja en Vitalis. Pero necesito saber quién es en realidad. Rita guardó el pendrive encriptado que había preparado. ¿Qué planeas hacer con? Hizo un gesto vago hacia la casa. Esta noche cocino cena. Gambas al ajillo. La miré a los ojos. Diego es mortalmente alérgico a los mariscos. Lleva epinefrina desde la universidad. ¿Listo? Si reacciona. Tienes tu prueba. No reaccionará, dije en voz baja. ¿Por qué no es Diego? Esa tarde. De pie en mi cocina. Pelando gambas metódicamente mientras el extraño leía el expansión en la barra del desayuno. Se había aflojado la corbata, la Hermès que le compré en París, y subido las mangas con las mismas 3 vueltas precisas. Huele delicioso, dijo. Sin levantar la vista del periódico. Aunque pensaba que íbamos a pedir en ese nuevo tailandés. Cambié de idea, respondí. Añadiendo ajo a la sartén. El olor llenó la cocina. Rico y penetrante. Quería comida reconfortante. Hizo un sonido no comprometido. Pasó página. Ninguna mención a alergias. Ningún recordatorio casual sobre la epinefrina. Ninguna sugerencia educada de que tal vez podíamos comer pasta en su lugar. Serví las gambas. Puse el plato delante de él con una copa de albariño. Observé cómo daba el primer bocado. Masticaba. Tragaba. Sonreía. Perfecto como siempre, dijo. Enrollando más linguini en el tenedor. Comí mi porción mecánicamente. Cada bocado confirmaba lo que ya sabía. El hombre frente a mí parecía mi marido. Sonaba como mi marido. Había aprendido a imitar sus gestos y preferencias con precisión asombrosa. Pero Diego estaría en shock anafiláctico ahora. Garganta cerrándose. Piel enrojecida. Buscando a tientas la epinefrina que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Este hombre solo sirvió más vino. Después de la cena. Mientras cargaba el lavavajillas con el patrón equivocado, Diego siempre ponía primero los platos. Me excusé para revisar expedientes de clientes. En el despacho abrí la carpeta encriptada que Rita había enviado una hora antes. Clara Mendoza era más que una comercial farmacéutica, graduada en Politécnica de Madrid. Especialista en ingeniería bioquímica. 2 expedientes juveniles sellados por Hacking. Y un fondo fiduciario que se había vaciado misteriosamente justo antes de empezar en Vitalis. El tipo de mujer que podía encantar a ejecutivos y robarles secretos en el mismo aliento. Pero fue el último archivo el que me paró el corazón. Una foto de una gala benéfica de hace 18 meses. Diego y Clara. Copas de cava en alto. La mano de ella en su pecho en intimidad casual. 1 año y medio. Lo habían planeado durante 1 año y medio. Mi móvil vibró. Marta enviando desde París. Aterrizamos en CDG. Tomaron un coche a Le Bristol.
Habitaciones separadas pero contiguas. ¿Quieres que haga algo? Miré el mensaje. La foto. La realidad imposible de mi vida partida en dos. Luego tecleé. Solo sigue vigilando y mándame todo. Porque ahora conocía la estafa. La única pregunta era lo profunda que era y cuánto les iba a costar cuando yo la quemara toda. Los números nunca mienten. Las personas sí. Los matrimonios se desmoronan. La confianza se hace añicos como el hielo de la sierra en marzo. Pero los números dicen la verdad si sabes hacerlos hablar. Estaba sentada en mi despacho cerrado a las 3 de la madrugada. Rodeada de extractos impresos. Logs de transacciones y análisis de patrones que harían llorar de envidia a la mayoría de peritos forenses. El extraño dormía en mi cama, respirando con el ritmo de Diego. Mientras yo trazaba el ADN financiero de una conspiración que hacía que mis casos corporativos habituales parecieran juegos de niños. 9.999 euros. 9.997 euros. 9.995 euros. Siempre por debajo del umbral de declaración. Siempre a través de la misma constelación de sociedades pantalla. Siempre sincronizadas con los movimientos premercado de Vitalis Pharma. Pero fueron los metadatos los que cantaron la verdadera canción, direcciones IP. Patrones de marcas de tiempo. Las huellas digitales que hasta los criminales listos olvidan borrar. Cada transferencia iniciada entre las 2:17 y las 2:34 de la madrugada. Hora de Madrid. La ventana de insomnio de Diego. Cuando decía que no podía dormir y trabajaba en su estudio. Solo que los datos de geolocalización mostraban logins desde IPS en Praga, Singapur, Zúrich, lugares donde Diego supuestamente había viajado por negocios. Autenticados por el hombre que ahora jugaba a las casitas en mi hogar. El segundo informe de Rita llegó encriptado a las 3:47. Me hice café de verdad, no el descafeinado que el impostor seguía preparando, y me sumergí. Las conexiones de Clara Mendoza iban más allá de una niña de papá jugando a comercial. Su hermano estaba en el comité asesor de la EMS. Su compañera de piso en la universidad ahora trabajaba en ensayos clínicos en Merck. Su exnovio dirigía un hedge fund que había hecho apuestas sospechosamente precisas en acciones biotecnológicas. Pero fueron los registros de propiedad los que me hicieron reír amargo. Afilado. El tipo de risa que te corta la garganta al salir. Un ático en Chamberí. Comprado hace 6 meses. Transacción en efectivo. Escritura a nombre de SM Holdings SL. S de Soto. M de apostaría mi reputación Morales. El segundo nombre de Diego que nunca usaba excepto en documentos legales. Crucé la fecha de compra con nuestros extractos de tarjeta. El fin de semana que Diego había asistido a una conferencia de compliance en Sevilla. El mismo fin de semana alguien había usado su tarjeta en Loeb de la calle Serrano. Nunca había visto ninguna joya de esa compra. Ahora sabía por qué. Mi teléfono seguro vibró. Marta otra vez. Desde París a pesar de la diferencia horaria. Acaban de pedir desayuno de room service. Cargado a Horizonte Capital. ¿Quieres el recibo? Todo, tecleé. Cada recibo. Cada movimiento. Y comprueba si el hotel tiene grabaciones de seguridad de los pasillos. El impostor se removió en el dormitorio. Oí pasos. La puerta del baño. Agua corriendo. La rutina matutina de Diego. Ejecutada con precisión mecánica. En 20 minutos vendría buscándome. Con preocupación arrugando su cara prestada. Ofreciéndote y preguntando si había dormido algo. Minimice el análisis financiero y abrí un expediente legítimo de cliente. Morrison Farmacéutica. Irónicamente.
Ejecutivos que habían inflado números de prescripciones para subir el precio de las acciones. Juego de niños comparado con lo que Diego había construido. ¿Cariño? Justo a tiempo, el impostor apareció en el umbral. Pijama de seda. La marca favorita de Diego y pelo de recién levantado calculado. ¿Te has levantado temprano o tarde? Según se mire. No podía dormir, dije, señalando la pantalla. Los abogados de Morrison están siendo difíciles con el descubrimiento. Cruzó hasta mí. Puso las manos en mis hombros. Sentí la alianza presionando contra mi piel y me pregunté si siquiera era la real. Sus pulgares encontraron los nudos de tensión con facilidad practicada. Pero la presión estaba mal. Demasiado firme. Diego tenía manos de pianista. Este hombre había aprendido a imitar la suavidad. «Los destruirás», murmuró. «Siempre lo haces». «Esperemos que antes de que destruyan a sus inversores», dije, dejando que el agotamiento tiñera mi voz. ¿Sabías que su director financiero ha estado canalizando dinero a través de Malta? Sus manos se detuvieron una fracción de segundo. Malta. Demasiado obvio. ¿No? Eso pensaba. Pero están usando una estructura nueva. Capas de sociedades. Cada una propiedad de la siguiente. Como muñecas rusas. Saqué un diagrama que había creado. Observé su reflejo en el monitor. Mira. Rocas azules posee Meridiano. Meridiano posee Helios. Su cara permaneció perfectamente compuesta. Pero sus pupilas se dilataron. Respuesta involuntaria. La verdad del cuerpo cuando la mente miente. Fascinante, dijo. Retomando el masaje. Aunque pensaba que Malta había endurecido regulaciones después de los Paradise Papers. Lo han hecho. Por eso los criminales listos la usan como paso ahora. No como destino final. Cerré el archivo. El dinero de verdad acaba en Islas Caimán o las Cook. Más difícil de rastrear. Mejores leyes de secreto. Eres brillante, dijo. Y por un momento oí algo genuino en su voz. Miedo. Tal vez. O respeto. Estoy haciendo huevos. ¿Quieres? ¿Solo café? Café de verdad. ¿Quieres decir que mi descafeinado no te engaña? Sonrió. La sonrisa autodespreciativa de Diego. Pensé que era sutil cambiando los granos. Otra prueba. Diego sabía que preferiría beber ácido de batería que descafeinado. Me pillaste, mentí. Tu secreto está a salvo. Salió y volví a mi excavación. La cuenta de Helios mostraba desembolsos regulares a una docena de cuentas menores. Cuentas de trading. Me di cuenta al analizar los códigos SWIFT. Alguien estaba usando el dinero robado de Diego para movimientos de mercado coordinados. Saqué el histórico de acciones de Vitalis. Lo superpuse con la línea de tiempo de transacciones. Ahí. Claro como el agua para quien supiera dónde mirar. Cada pico importante precedido de actividad offshore. Alguien estaba adelantándose a anuncios de la EMS. Resultados de ensayos clínicos. Negociaciones de fusión es el tipo de insider trading que hacía que los casos de la CNMV parecieran multas de tráfico. Mi teléfono personal sonó. Nora. No te va a gustar esto, dijo Rita sin preámbulos. Rastreé las grabaciones de seguridad del edificio de hace 18 meses. Esa foto de la gala benéfica tu marido salió con Clara Mendoza a las 11:47. Pero aquí está la cosa. Llegó a casa contigo a las 12:15. Ventana de 28 minutos. No da tiempo a ir a ningún sitio significativo. Pero comprobé las cámaras de tráfico. Hizo una pausa.
Nunca salió del garaje del edificio. Ni ella. Estuvieron sentados en el coche de ella exactamente 23 minutos hablando o intercambiando algo. ¿Documentos? Tal vez discos duros. El tipo de cosa que inicia una conspiración. Miré la telaraña financiera en mi pantalla. ¿Rita? Necesito que compruebes otra cosa. La madre de Diego estuvo en una residencia hasta que murió el año pasado. Residencia Amanecer en las afueras. ¿Qué busco? Pólizas de seguro. Cajas de seguridad. Cualquier cosa que Diego pudiera haber preguntado o accedido en sus últimos meses. ¿Crees que está usando la identidad de su madre muerta? Creo que Diego lleva planeando su estrategia de salida más de 18 meses. Y creo que lo que está pasando ahora es el final del juego. A través de la ventana del despacho vi amanecer sobre el Retiro. En algún lugar de París. Mi verdadero marido desayunaba con su amante. Moviendo mi dinero a través de lavanderías digitales. Apostando contra el mercado con conocimiento privilegiado que podía destruir carreras. Fondos de pensiones. Vidas. Y en algún lugar de mi cocina. Un extraño hacía huevos con la técnica precisa de Diego. Llevando el anillo de Diego. Viviendo la vida de Diego mientras el verdadero Diego se preparaba para desaparecer con todo lo que habíamos construido. Los números nunca mienten. Pero acababan de decirme algo que lo cambiaba todo. Las transferencias no eran cantidades aleatorias por debajo de 10.000 euros. Eran específicas. 9.999 euros. 9.997 euros. 9.995 euros. Había una cuenta atrás. Saqué el patrón. Corrí un algoritmo simple. Si la secuencia continuaba, la transferencia final sería 9.993 euros. El último número antes de que el patrón se rompiera. Antes de que alguien tuviera que resetear o arriesgar exposición. 47 transacciones más al ritmo actual. Aproximadamente 16 días hasta que lo que Diego planeaba alcanzara su clímax. 16 días para desenredar una conspiración. 16 días para salvar 47 millones de euros. 16 días para destruir al hombre que había amado antes de que me destruyera a mí. El impostor llamó desde la cocina. Algo sobre que el desayuno se enfriaba. Guardé los archivos. Encripté los discos y me preparé para compartir otra comida con un extraño llevando la cara de mi marido. 16 días. La cuenta atrás había empezado. La revelación llegó a las 4:17 de un martes. Escondida en la cartera de cuero del impostor como una confesión esperando ser descubierta. Había salido a su oficina, donde fuera que iba durante el día para mantener la farsa, y olvidado la cartera en la encimera de la cocina. Un error de principiante. O quizá la forma del universo de equilibrar la balanza. 20 años investigando delitos financieros me habían enseñado que los criminales siempre cometen un error crucial. Orgullo. Cansancio o simple falibilidad humana. Algo siempre rompe el plan perfecto. Dentro. Entre informes trimestrales que sabía que nunca leería y tarjetas de visita de contactos que nunca conocería. Encontré una carpeta manila etiquetada, notas de rol. Mis manos no temblaron al abrirla. Habían dejado de temblar días atrás. Reemplazadas por la fría precisión del propósito. La primera página era una foto de Diego y yo en nuestra boda. Anotada con letra cuidadosa. Flechas señalando detalles específicos, se apoya en el pie izquierdo. Toca su espalda baja al guiarla por puertas. Pide vino primero. Luego comida. La llama cariño cuando está preocupado. Amor cuando está relajado. Página tras página de análisis conductual. Vídeos. Capturas mostrando el andar de Diego.
sus gestos con las manos. La forma en que sujetaba un tenedor. Notas de coaching de voz, ligera influencia catalana bajo acento madrileño cuando está cansado. Cae las H's después de 3 copas. El tono sube cuando miente. Pero fueron los detalles personales los que me revolvieron el estómago. Prefiere el lado izquierdo de la cama, pero cambia si ella está inquieta. Tráete sin preguntar después de casos difíciles. Cita a Lorca cuando intenta ser romántico. Cosas que no se aprenden de vigilancia. Cosas que requerían cooperación de la fuente. Diego había entrenado a su propio reemplazo. Al fondo de la carpeta. Una tarjeta de visita, Mateo Santos. Actor afiliado a la Unión de Actores. Detrás. Una foto de cabeza de un hombre que podría haber sido hermano de Diego con la luz adecuada. Misma altura. Misma complexión. Estructura ósea lo bastante cercana para que prótesis sutiles y la ropa real de Diego completaran la ilusión. Fotografié todo y luego encontré lo que realmente buscaba, una sola hoja titulada, Cronograma de salida. Día 130, establecer patrones. Mantener normalidad. Día 31 a 60, acelerar transferencias. Probar huecos de vigilancia. Día 61 a 90, fase final. Migración completa de activos. Día 91, telón final. Estábamos en el día 73. Lo devolví todo exactamente como lo había encontrado y llamé a Rita desde el coche. Necesito que averigües todo sobre un actor llamado Mateo Santos. El impostor. Y Rita, necesito un abogado. Del tipo que antes procesaba delitos financieros antes de pasarse al lado privado. Daniela Bravo, dijo inmediatamente. Ex CNMV. Ahora práctica privada. Cara. Brutal y me debe un favor. ¿Quieres que lo organice esta noche? En algún sitio público pero discreto. Hay un wine bar en el barrio de las Letras. Habitaciones privadas atrás. ¿Las 7 funciona? Hazlo a las 8. Tengo una función a la que asistir primero. Conduje a casa pasando por la residencia de la madre de Diego. La que había visitado semanalmente hasta su muerte. La administradora me recordó del funeral. Ofreció condolencias que aún se sentían frescas un año después. En realidad, dije. Estoy gestionando algunos asuntos de la herencia. Diego mencionó que su madre tenía una caja de seguridad. Pero no encuentro la llave. Ah. Sí. El señor Ruiz preguntó por eso varias veces en sus últimos meses. Muy preocupado por asegurar sus valuables, sacó un archivo. Presentó papeles para acceder como apoderado. Déjeme ver. Caja 447 del Banco Santander. Caja 447. Como el número de la unidad de almacenamiento que Marta había mencionado ver en documentos de Diego en París. ¿Recuperó alguna vez el contenido? El registro muestra que la visitó 3 semanas antes de que ella falleciera. ¡Qué hijo tan devoto! Asegurándose de que todo estuviera en orden. ¿Devoto? Le di las gracias y me fui. Añadiendo otra pieza al mosaico de la traición de Diego. Para cuando llegué a casa. Mateo Santos había vuelto. Ejecutando perfectamente la rutina de llegada de Diego, chaqueta en el tercer gancho. Llaves en el cuenco de cerámica. Zapatos alineados en el ángulo exacto que Diego prefería. ¿Buen día?, preguntó. Besándome la mejilla con el afecto practicado de Diego. Productivo, respondí. ¿Y tú? El acuerdo de Hong Kong por fin cerrado. Copas de celebración con el equipo. Se aflojó la corbata. El tic nervioso de Diego cuando mentía. Mateo lo había aprendido demasiado bien. No me esperes despierta. Ya sabes cómo se pone Morrison cuando sale el cava.
Morrison. Mi cliente. No el suyo. Un desliz que habría sido catastrófico si no hubiera sabido ya la verdad. Claro, sonreí. Tengo esa llamada con Sidney de todos modos. Los usos horarios son un asesinato. Asintió. Ya descartándome mentalmente. Después de todo, yo también estaba interpretando mi papel, la profesional absorta. Demasiado enterrada en su propio trabajo para notar la transformación de su marido. A las 8 en punto estaba sentada frente a Daniela Bravo en una sala con paneles de madera que olía a vino viejo y dinero más viejo. Parecía exactamente su reputación, traje afilado. Ojos más afilados. Y esa presencia que hacía sudar a los fiscales de la audiencia. Rita dice que tienes una situación, empezó. Sirviendo un Rioja que costaba más que la cuota de la mayoría de los coches. Expuse las pruebas metódicamente. La doble vida. Las sociedades pantalla. El insider trading que haría salivar a la CNMV. El impostor es el eslabón débil, dijo finalmente Daniela. Está cometiendo fraude. Suplantación de identidad. Probablemente conspiración. Pero también es evidencia. Prueba viva y respirando del crimen mayor. Necesito más que cargos penales, dije. Necesito congelar los activos antes de que desaparezcan en el vapor. 47 millones de euros. Más o menos. Lo he rastreado todo. Hasta el último céntimo. Pero en 16 días habrá desaparecido. Convertido en cripto. Mezclado en tumbles. Disperso por exchanges en países que no reconocen jurisdicción española. Daniela sonrió. Y entendí por qué los fiscales la habían temido. Entonces no esperamos 16 días. ¿Qué te parece montar una trampa? ¿Qué tipo de trampa? La que haga que Diego vuelva corriendo a proteger su dinero. Dijiste que está operando con información privilegiada de Vitalis. Resultados de ensayos clínicos. Aprobaciones de la EMS. Su novia le pasa los datos. Él hace las operaciones. ¿Y si le damos información falsa? Algo tan catastrófico que tuviera que actuar inmediatamente. Lo consideré. Tendría que venir de mí. A través del impostor. Diego está monitorizando todo a través de él. ¿Puedes hacerlo? Mentir convincentemente a alguien que literalmente ha estudiado cada tic de tu marido. Pensé en las fotos anotadas de Mateo Santos. Sus gestos practicados. La forma en que había aprendido a falsificar intimidad de un guión. No es el único actor en esta casa. Daniela levantó su copa. Entonces escribamos su escena final. La elaboramos con cuidado. Una investigación ficticia de la CNMV a Morrison Farmacéutica que implicaría a cualquiera que hubiera operado con su información privilegiada. El tipo de investigación que haría que criminales listos liquidaran posiciones y huyeran. Plantaría la información mañana. Haría que pareciera charla de almohada en pánico. Una cosa más, dijo Daniela cuando terminamos. El verdadero Diego. Necesitamos traerlo de vuelta a jurisdicción española. Déjamelo a mí, respondí. Sé exactamente que lo traerá a casa. Esa noche yacía al lado de Mateo Santos en la cama que había compartido con Diego. Escuchando su respiración con ritmos de otro hombre. En la oscuridad casi podía fingir que los últimos meses habían sido la pesadilla. Que despertaría y encontraría a mi verdadero marido a mi lado. Imperfecto pero mío. Pero luego recordé la cuenta atrás. 9.999 euros. 9.997 euros. 9.995 euros. 16 días se habían convertido en 15. Y mañana empezaría a quemar todo lo que Diego Ruiz había construido sobre las cenizas de nuestro matrimonio.
El impostor se removió a mi lado. Murmuró algo en su sueño estudiado. Incluso inconsciente estaba actuando. Pero... De nuevo. Yo también. La trampa fue elegante en su simplicidad. 20 años de contabilidad forense me habían enseñado que las mejores trampas parecen accidentes. Y las mentiras más efectivas son mayormente verdad. La creé a las 3 de la madrugada mientras Mateo dormía. Construyendo una bomba financiera disfrazada de revisión trimestral rutinaria. El archivo parecía inocuo, conciliación fiscal Q3 de Morrison Pharma. Pero incrustado en el código macro de las hojas de cálculo había una serpiente esperando atacar. En el momento en que alguien lo abriera desde una IP fuera de España. Ejecutaría 3 acciones simultáneas: congelar cualquier monedero cripto vinculado. Alertar a una lista predeterminada de agencias federales. Y mirror el disco duro del usuario a servidores seguros que yo controlaba. Todo mientras mostraba un documento fiscal perfectamente normal. Daniela me había conectado con un especialista en ciberseguridad que le debía un favor de sus días de fiscal. Grey Hat. Lo había llamado. Lo que entendí que significaba que caminaba por la línea entre legal e ilegal. Eligiendo bando según quien pagara. Esto es hermoso, había dicho. Admirando mi estructura de código por videollamada encriptada. ¿Elegante? Letal. Me recuerda a los viejos honeypots del FinCEN. ¿Aguantará en los tribunales? La evidencia que recoja absolutamente. El método puede levantar cejas. Pero Daniela conoce jueces que lo admitirán. Hizo unos ajustes. Estoy añadiendo un trigger geográfico. En cuanto detecte IPs europeas. Específicamente francesas. Se activa. Diego seguía en París con Clara. La trampa estaba puesta. Pero primero necesitaba cebarla. Esa mañana interpreté mi propia versión de Method Acting. Dejé que el agotamiento se mostrara en mis hombros. Que la ansiedad se colara en mi voz cuando Mateo me trajo café, mezcla equivocada. Pero no comenté. Me aseguré de que mis manos temblaran ligeramente al tomarlo. ¿Noche dura? Preguntó. La preocupación de Diego pintada en sus rasgos. El caso Morrison, dejé que mi voz se quebrara. Encontré algo. Dios. Diego. Encontré algo malo. Se sentó a mi lado. Tomó mis manos entre las suyas. La alianza chocó contra la mía. Sonido de mentiras besándose a la luz de la mañana. Cuéntame. La CNMV llamó ayer. Consulta informal. Dijeron. Pero, me aparté. Caminé hasta la ventana. Están investigando insider trading conectado con los ensayos de Morrison. Cualquiera que haya hecho beneficios significativos con sus movimientos de acciones en el último año. Observé su reflejo en la ventana. Microexpresiones cruzaron su cara: alarma. Cálculo. Miedo. Antes de asentarse de nuevo en la preocupación practicada de Diego. Pero tú estás investigando Morrison. No operando con ellos. Lo sé. Pero a la CNMV no le importan los límites. Cavarán en todo el mundo conectado con el caso. Nuestras cuentas. Nuestras inversiones. Me giré para enfrentarlo. Diego. ¿Alguna vez operaste acciones de Morrison aunque fuera a través de la empresa? Claro que no. Eso sería insider trading. Lo sé. Lo sé. Solo estoy paranoica. Me acerqué a mi portátil. Necesito terminar esta conciliación antes de que congelen todos los archivos relacionados con Morrison. ¿La miras conmigo? Siempre pillas cosas que yo paso por alto. El anzuelo brilló en el agua. Dudó. Diego también habría dudado.
Sopesando opciones. Claro. ¿Pero no deberías recusarte si hay investigación? Después de proteger nuestros activos. No dejaré que congelen nuestras cuentas por sospecha. Abrí el archivo. Giré la pantalla hacia él. Mira estos patrones. Alguien ha estado blanqueando dinero a través de los pagos de ensayos clínicos de Morrison. Se inclinó. Estudiando los números. Observé cómo memorizaba el rastro ficticio que había creado. Las migas que llevaban a mi trampa. Sus pupilas se dilataron al reconocer la estructura lo bastante parecida al esquema real de Diego para aterrar. Lo bastante diferente para exigir acción inmediata. Esto es serio, dijo finalmente. Tienes que denunciarlo. Lo haré. Pero primero lo envío a nuestro contable. Si la CNMV congela todo, al menos tendremos documentación para temas fiscales. Adjunté el archivo a un email, añadiendo varios documentos legítimos para camuflarlo. Te copio por si acaso. Listo, murmuró. Ya pensando 3 movimientos adelante. Pensando como Diego. Envié el email a nuestra cuenta conjunta, sabiendo que Diego lo monitorizaba desde donde estuviera. El asunto era anodino, documentos fiscales cutres. Por favor revisar. El cuerpo lo bastante en pánico para exigir atención, encontradas irregularidades en archivos de Morrison. CNMV investigando. Necesito revisión inmediata antes de posible congelación. Luego esperé. Mateo se excusó para una llamada de cliente. Pero lo oí en el baño de invitados. Voz baja y urgente. Advirtiendo a Diego. Sin duda interpretando su papel de hombre de dentro. Sin saber que ahora era parte de mi actuación. Rita escribió al mediodía. Tu chico acaba de entrar en la caja 447 del Santander. ¿Quieres ojos cuando salga? Confirmación visual solamente. No lo espantes. Copiado. También. Tu amiga abogada es terroríficamente eficiente. Ya tiene injunctions preliminares redactadas. La tarde se arrastró. Me obligué a mantener la rutina. Revisando expedientes legítimos mientras mi trampa esperaba en el ciberespacio. Mateo volvió para comer. Interpretó preocupación marital. Luego salió a otra reunión. A las 4:47 hora de París. Mi teléfono seguro vibró. El especialista Gray Hat. Pez en el anzuelo. IP confirma Le Bristol Business Center. Tu chico no pudo resistirse a comprobar desde el hotel. ¿Se ejecutó? Como un reloj. 43 monederos criptocongelados. Valor total santo cielo. 47,3 millones. Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional notificada. Y el mirror es precioso. Historial completo de trading. Lows de comunicaciones. Todo. Me recosté, dejando que la satisfacción me invadiera. Diego había construido su esquema asumiendo que nunca miraría demasiado de cerca. Nunca cuestionaría al hombre que compartía mi cama. Nora Hidalgo. Contadora forense. Superviviente. La mujer que siguió el dinero y encontró el camino de vuelta a sí misma. Madrid brillaba más allá de mi ventana. Millones de pequeños dramas en ventanas iluminadas. En algún sitio alguien se enamoraba. En algún sitio alguien planeaba una traición. El ciclo continuaba. Eterno como las olas del Retiro contra la orilla. Levanté una copa de vino a mi reflejo. A la mujer que se negó a ser un fantasma en su propia vida. A los giros de guión. Dije en voz alta. Y a escribir nuestros propios finales. Fin.